amantes del conocimiento y bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y les invito a conocer cómo se conecta la ley con las nuevas tecnologías y sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas. El invitado de hoy es Carlos Martínez, él es gerente del área técnica del LACNIC, del Registro de Direcciones de Internet para Latinoamérica y Caribe. Es ingeniero eléctrico y ha participado activamente en diferentes foros tecnológicos, estandarización y de gobernanza de Internet regionales y globales. A ver si lo tenemos por ahí. Hola Carlos, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? estás? Muy bien, por suerte. Bien, un honor tenerte en la Rebelión de los Datos. Gracias a ustedes. Muy bien. Carlos, el tema que nos convoca hoy es hablar sobre el ACNIC y la importancia que tienen las múltiples partes interesadas para la integración regional. Yo voy a hacer un poquito de contextualización acá para quienes nos oyen. En el año 1983, el Departamento de Defensa estadounidense decidió incorporar el protocolo TCP/IP en su red y pasó a llamarse ARPANET Internet. Y con el correr del tiempo quedó solo el término Internet. Años más tarde, en 1989, Tim Berners-Lee incorporó tres nuevos recursos: HTML, HTTO y un programa llamado Web Browser. Estas fueron las bases para hacer páginas web. Y en 1990 se diseñó el primer módem telefónico, lo que facilitó que todos nosotros tuviéramos acceso a Internet. Y recién en el año 1991 llegó a Internet al público masivo y se creó la primera página web gracias a los protocolos World Wide Web. Así que bueno, teniendo en cuenta esto, ¿cuándo nace el ACNIC, el Registro Regional de Direcciones IP para Latinoamérica y Caribe, y cuál fue la motivación para su creación? Bueno, gracias por la pregunta, es interesante. Voy a tratar de elaborar mi historia eh, lo más ordenada posible. Vos hiciste una muy buena introducción de algunos procesos previos al surgimiento de los registros de Internet en general, y yo me voy a permitir atarlo con una cuestión un poquito previa, que es la siguiente, em, y que nos va a permitir explicar cuál es la función de los registros en realidad. Las direcciones IP, que son los identificadores con los cuales las computadoras que se conectan a Internet se identifican, tienen necesariamente que ser únicos a nivel global. Y esto es porque si no existiría ambigüedad cuando se transmite información en Internet de a dónde esa información tiene que ir. Entonces, para que no exista esa ambigüedad, las direcciones IP tienen que ser únicas. La forma de garantizar esa unicidad es... o la que se seleccionó en ese momento fue la de llevar un registro. Literalmente alguien se encargaba de anotar, inicialmente en una pizarra, de hecho hay fotos de eso, después en soportes de información que se fueron volviendo más complejos, quién tenía cada bloque de direcciones IP. A los comienzos de esto, en la época que esto incluso todavía se conocía más bien como ARPANET o por términos de ese estilo, era una persona que se llamaba John Postel, que lamentablemente falleció muy joven, entonces no podemos tenerlo acá para charlar, que sería genial. Yo no lo conocí personalmente, dicen que era muy interesante de charlar con él. Después de la pizarra y del cuaderno de John, eso creció un poco, después, porque él logró que le contrataran un par de personas. Eso fue evolucionando hasta que la escala de la tarea como que excedió a una función así de secretaría pequeña. Entonces ahí se creó una organización que se llamaba Internic, que tenía la función de anotar las direcciones IP ya en una base de datos, una cosa más formal, pero que lo hacía para todo el mundo. Poquito tiempo después de eso, se llega a la conclusión de que hay un valor interesante en tener esa asignación de direcciones de una forma más regionalizada. Entonces aparece un registro en Europa y aparece un registro en Asia-Pacífico, separados de unos pocos años, que son los primeros. Y después un registro en América del Norte, que digamos como que se separa del Internic y se crea un registro para América del Norte. En ese momento esas son las tres regiones iniciales de los registros. Lo que éramos nosotros, América Latina, éramos parte del registro América del Norte, que se llama ARIN, y todo lo que hoy es África dependía, o no es que dependía, le pedía direcciones, lo mismo nosotros, le pedíamos direcciones a ARIN, al registro de América del Norte, y todo lo que es África le pedía direcciones al registro de Europa que se llama RIPE.
O sea, cada uno de estos bloques o estos departamentos, por decirlo así, aglutinaban cierta cantidad de países por Claro, región. claro, exactamente. Son regionales, por eso son RIR, son registros regionales de Internet. Yo creo recordar que alrededor del año 1998 aproximadamente, eh, comenzó un grupo de personas, sobre todo muchos representantes de la academia y otras organizaciones de América Latina, empezaron la discusión de que sería bueno tener un registro de direcciones de América Latina. Yo recuerdo haber estado en un evento de ICANN en Santiago de Chile, yo no me acuerdo si fue en 1997 o en 1998, pero donde se anunció formalmente que esas conversaciones habían comenzado formalmente. Es decir, que se había comenzado en un camino formal con una serie de pasos que en un cierto horizonte de tiempo iba a desembocar en la creación de un registro latinoamericano de direcciones. Y esa creación ocurrió finalmente en el año 2002. O sea, la ACNIC tiene 22 años de existencia. O sea que hubo Cuando todo un camino ahí hasta que entre varios países un poco se pusieron de acuerdo como que había la necesidad de crear algo acá regional de Sí, Latinoamérica y o sea, Caribe. no fue un acuerdo a nivel países. Cuando hablamos de países, a mí siempre me suena que hablamos de gobiernos o de Claro, intenciones políticas, pero en realidad no fue un acuerdo a nivel de organizaciones de la región, pero a nivel de organizaciones. Ya te digo, participaron varias universidades y redes académicas y otras organizaciones que eran directamente organizaciones no gubernamentales. Sería muy complicado tener un registro de direcciones regional que tuviera fuerte vinculación con un gobierno, porque hay temas de confianza ahí que no serían fáciles de solventar. Entonces, naturalmente, los registros regionales de Internet tienen que tener una especie de carácter no gubernamental seguro y supranacional en cierto sentido. perfecto, te entiendo. Entonces de ahí podríamos juntarlo con la pregunta 2 que tengo que, mira, según la UNESCO, la gobernanza de Internet y es fundamental para fomentar el desarrollo humano sostenible, la construcción de sociedades del conocimiento inclusivas, abogando por un enfoque abierto, transparente, basado en los principios de apertura, la libertad de expresión, respeto de los derechos humanos, la privacidad, el acceso universal y la interoperabilidad técnica. Así es que, ¿cuáles serían los desafíos y obstáculos, según lo que me estabas contando, que tuvo la organización para llevar a cabo el proyecto? Creo que el principal desafío, creo que los dos principales desafíos fueron en su momento, o tres, perdón, se me van ocurriendo para cómo estructurarlos mejor. El primer desafío importante que tuvo, que ocurrió antes de la creación formal, en ese periodo de tiempo entre 1998 y 2002, tuvo que ver con demostrar la capacidad técnica y de ejecución para que ARIN, en ese momento, quien tenía la función de hacer el registro para nuestra región, considerara que estábamos lo suficientemente maduros como para transferirnos la operación de eso que ellos ya hacían sin afectar la continuidad del funcionamiento de Internet. Que se dice corto, pero implica una cierta cantidad de cosas, porque implica capacidad técnica, implica solidez organizacional, implica solidez legal, o sea, los términos de incorporación, etcétera, tienen que tener determinadas características. La gobernanza propia de la organización tiene que ser sólida y tiene que ser transparente. Una vez que se pudo demostrar todo eso, yo diría que ese fue el primer desafío que se superó muy bien. Ahí, de hecho, ARIN le transfiere lo que era la cartera de clientes, la cartera de asociados, en realidad como le llamamos nosotros, porque nosotros no vendemos IP, son asociados, sino clientes. Transferirle la cartera de asociados que tenía en ese momento en América Latina y el Caribe, transferírsela a la ACNIC y de hecho eh, empezar a girarle lo que esas organizaciones pagaban. La ACNIC, si yo no recuerdo mal, comenzó con 90 asociados, algo así. 190, 190. La diferencia El es abismal hoy. 2002. Claro. Sí, en realidad, eso, la primera transferencia de asociados comenzó un poquito antes. El 2012 es una fecha formal en la cual el directorio de ICANN reconoce la existencia del ACNIC, pero el ACNIC en sí ya, para llegar a ese punto, ya venía operando de alguna forma. El ACNIC hoy tiene 12.000 asociados. O sea, el crecimiento ha sido bastante grande.
Perfecto. Así que fueron superando como las barreras de paso a paso. Claro, después de eso, después no, no es un obstáculo, digamos, el desafío inicial, te diría que eh, el siguiente desafío fue construir una comunidad alrededor de esto, que es la comunidad la que le da, de alguna manera, la legitimidad a la organización para poder llevar su función adelante. De hecho, como todos los estándares de Internet y la numeración IP no es distinto, son estándares de adopción voluntaria, en definitiva, la organización tiene que tener legitimidad frente a los usuarios para que los usuarios opten por eh, tomar los servicios de esa organización. Entonces, construir eso es una cosa que no se hace un día para el otro y requiere un trabajo constante de, bueno, de contacto con la comunidad, escuchar sus problemas, etcétera. Perfecto. O sea, es decir, por ejemplo, si yo contrato un NIC, ¿no? Una IP, a través de, para entender, GoDaddy, ¿puede ser? No, pero ahí estamos mezclando No. con los dominios. Las IPs Ah, ese dominio, está. Perfecto. tienen, a ver, tienen cosas en común, en ciertos sentidos, en el cual hace falta un registro. Hace falta un registro. De hecho, los GoDaddy, por ejemplo, es un revendedor de un registro, o de muchos registros en realidad, pero en particular, por ejemplo, del registro del .com. Eh, Eso es lo que tienen en común, pero en definitiva las IPs tienen características que las hacen distintas. Entonces se manejan por carriles distintos. Toda la gobernanza de esas cosas es lo que compone la gobernanza de Internet en general. Compone la gobernanza del espacio de numeración IP y la gobernanza del espacio de nombres, que es lo de los dominios, de alguna manera convergen en lo que es gobernanza de Internet. Perfecto. Ahí es donde tenía, creo que la confusión, porque podría pasar que te confunda un poco esos términos. Absolutamente. De hecho, hay una cosa curiosa en la región de LACNIC, que es que, por ejemplo, si bien LACNIC es el registro de direcciones IP para toda la región, en el caso de México y Brasil, existen dos organizaciones que son el NIC México y el NIC Brasil, que de hecho predatan al LACNIC, existían desde antes del LACNIC y habían sido creadas para gestionar el espacio de nombres, para gestionar el .mx y para gestionar el .br. Y esas dos organizaciones fueron parte de la creación del LACNIC. Son dos organizaciones que fueron fundadoras del LACNIC. Pero entonces, tanto NIC Brasil como NIC México siguen gestionando el espacio IP dentro de Brasil y México. Entonces, ahí tenés un caso de una organización que, por un lado, opera un registro de nombres y por otro lado, también opera un registro de IPs. Ah, qué interesante. Sí, eso es algo que si no me lo cuentas tú, no tendría cómo saberlo. Realmente no se me hubiera ocurrido que tenían ese nivel de como de autonomía, puede ser, ¿no? Sí, de hecho, a ver, en realidad, LACNIC es el registro para toda la región. Las políticas o las normas de uso del espacio IP, bajo las normas o los criterios bajo los cuales el espacio IP se asigna, son comunes a toda la región. Y de hecho, los usuarios de direccionamiento IP en Brasil también son asociados del LACNIC y también, por ejemplo, votan en las elecciones del LACNIC. Lo mismo los asociados de México. La diferencia es que en el caso de ellos, tienen de alguna manera una organización en su propio país con la que tratan directamente. Es decir, como que de alguna manera hay una cadena de relaciones ahí. Perfecto, entendí. Teniendo en cuenta que Internet está hecha de personas y que la integración regional es un proceso lento y cambiante debido a los aspectos políticos que afectan a los distintos países, como por ejemplo los cambios de gobierno y eso, ¿cómo se desplegó el modelo de gobernanza multi-stakeholder de Internet en la región? Creo que creo que han habido varias cosas importantes ahí. Una sin duda es la creación del ACNIC. Otra es el rol de los actores vinculados a los espacios de nombre de dominios nacionales, o sea, los TLDs de código nacional, .br, .cl, .co, etcétera, que también han hecho apuestas fuertes por lo que es el modelo de múltiples partes interesadas. Y creo que lo que ha habido es un convencimiento de que es el camino a seguir, de alguna manera. Un convencimiento y una legitimidad a nivel de la comunidad que es el camino a seguir. Incluso, bueno, como se ha visto en algunos procesos relativamente recientes,
Incluso gobiernos importantes como el de Brasil en su momento han hecho hasta manifestaciones públicas a favor del modelo de múltiples partes interesadas. Creo que justo en una región como la nuestra, que si bien no somos los peores, claramente es una región que ha tenido sus problemas de estabilidad política, eh, creo que habla bien de nosotros el darnos cuenta de que es bueno tener mecanismos así que aseguren la estabilidad de algo que es de todos, ¿no? Que no es de un país solo. Perfecto, sí, tienes razón, claro, el respaldo que tiene, ¿no? Ujú. Que no importan los procesos que sigan los Exacto, países, exacto, sino que esta organización se mantiene firme con sus principios, sus valores y el foco, ¿no? correcto. Y pensemos que es una función, en definitiva, la función del corazón del ACNIC es una función técnica que tiene que ver y afecta al funcionamiento de Internet y que no puede depender de ciclos electorales, no puede depender de partidos políticos, no puede depender de situaciones coyunturales de cada país individual, sino que es un bien común de toda la región y tenemos que asegurarnos de que eso se siga cumpliendo. Perfecto, entiendo. Y ¿cuáles serían los desafíos para escalar la red y la eficiencia para asignar los recursos IP y la importancia de la dirección IP y su protección ante los ciberdelitos? Bien, déjame que te voy a unir el comienzo de esta respuesta con el final de la otra que me quedó pendiente, no me doy cuenta, que tiene que ver con el tercer desafío grande que creo que el LACNIC pudo sortear con buen éxito, que fue el agotamiento del espacio IPv4. Sabéis que en la numeración de IP vienen dos sabores, el IP versión 4 y el IP versión 6. El IP versión 4 es el espacio de numeración con el que Internet nació, que es el espacio de 32 bits, que si lo traducimos en cantidad de direcciones nos da unos 4.200 millones de direcciones, que es el espacio que se ha venido acabando. Si se dan cuenta, 4.200 millones de direcciones es bastante menos que la población del mundo. Entonces, ya de entrada ahí ya no hay direcciones IP para todos. Eso se ha venido subsanando de distintas medidas técnicas que no vienen mucho al caso, porque bueno, ahí nos meteríamos ya en términos mucho más técnicos, pero lo que quiero que se queden con la idea de que hay una fuente potencial de conflicto y de fricción en ese agotamiento de ese espacio que es naturalmente finito y pequeño comparado con la comunidad que necesitamos conectar. A medida que el espacio ese se fue, que el espacio que tenía la región nuestra para asignar, el que tenía el landing para asignar, se generaron una serie de políticas que le llamamos, que gobernaron esa asignación de IP para que la transición sobre el final del espacio fuera lo menos dolorosa posible. Es decir, nos aseguramos que hasta último momento, hasta mientras fue humanamente posible, cada organización que viniera a pedir direccionamiento tuviera, aunque sea un pedacito pequeño, que pudiera recibir. De ese IPv4. 4, claro, que eso ya se terminó por completo. Ahora lo que hay es una lista de espera, que lo estamos estimando que los que entran hoy a la lista de espera van a tener que esperar entre 6 y 7 años para eventualmente recibir espacio reasignado, porque bueno, hay empresas que quiebran, dejan de dar servicio, etcétera, y ese espacio retorna al LACNIC y el LACNIC lo vuelve a asignar. Pero eso no ocurre tan frecuentemente. Entonces, por eso, quienes entran hoy a esa lista de espera están mirando a una espera de unos 7 años, más o menos. Ese desafío digamos, se va acompañado de tratar de empujar el despliegue del IPv 6. Y ahí lo uno con la respuesta a la pregunta que me hacías, que creo que en este momento uno de los principales elementos que la región necesita trabajar fuertemente es el despliegue de IPv 6 para garantizar, bueno, muchos de esos principios que tú misma mencionabas de las Naciones Unidas, de cuáles son las características buenas que tendría que tener un despliegue de Internet. Perfecto. Y ese traslado hacia la IPv6, ¿tiene algunas diferencias estructurales con la IPv4 o estamos hablando de que es tan sólido como la anterior? A nivel estrictamente del protocolo es igual de sólido. Lo que claramente es una tecnología que es un poco diferente, implica ciertos cambios, implica ciertas inversiones, y por eso es que mientras sube para versión 4 una cierta, no diría resistencia, pero sí
Bueno, como digamos, una observación expectante de qué es lo que iba a pasar. Ahora que se terminó, de hecho, si uno mira las estadísticas de despliegue de ipv 6, hay unos cuantos países de nuestra región que tienen despliegues bastante grandes de ipv 6. Mismo acá en Uruguay, donde yo estoy, el 60% de los usuarios acceden a Internet por ipv 6, por ejemplo. Brasil ya está en un 50% y hay varios otros países con cifras bastante altas. Ah, está. ¿Y de qué depende de que estos países accedan más a esa IPv6? Tiene ¿Un que ver con, factor las, técnico? con el esfuerzo de implementación que mayormente recae en la región nuestra. La mayor parte del esfuerzo recae sobre los proveedores de acceso, es decir, los ISPs, los que dan fibra óptica o los que dan telefonía o los que dan internet móvil. Son quienes en la región nuestra tienen que hacer el mayor esfuerzo por el despliegue de ipv 6. Los proveedores de contenido también, pero lamentablemente la región nuestra no es tan fuerte en la provisión de contenido. Los proveedores de contenido, como los grandes proveedores de contenido, como los Netflix, los YouTube, etcétera, esos tienen que hacer su esfuerzo por su lado, pero bueno, no son en sí empresas u organizaciones de nuestra región. Entonces, en sí, las organizaciones de nuestra región, el grueso del esfuerzo recae sobre los proveedores de acceso. Perfecto, ahora te entendí bien. Em, el Convenio de Budapest de 2001 fue el primer tratado internacional creado con la finalidad de proteger a la sociedad frente a delitos informáticos y delitos de Internet. Acá destaca la cooperación internacional. ¿Cómo se encuentra la región en cuanto a leyes, investigación y cooperación internacional para combatir el cibercrimen? Creo que hay, eh, hay un interés fuerte en los organismos relevantes de la región sobre trabajar bien el tema. Creo que yo he tenido incluso la oportunidad de participar en algunas actividades donde bueno, las agencias de aplicación de la ley te buscan para pedirte información y para entender cómo funciona Internet, que en general para ellos es bastante novedoso y extraño, si se quiere. Este, em, Creo que hay un interés en trabajar bien. Creo que la cooperación es fundamental porque, como mencionábamos al principio, al ser la misma red, de alguna manera un bien supranacional, eso también trae como desafío que muchas de las actividades delictivas también son supranacionales. Bueno, la aplicación de la ley y las investigaciones en general están fuertemente limitadas por las fronteras nacionales. Y eso, digamos, es algo que los criminales saben aprovechar bien, muy bien, de hecho, y juegan con eso permanentemente. Por eso cualquier iniciativa de colaboración, yo no soy experto en esa ya no es mi tema de expertise, pero entiendo que cualquier iniciativa de colaboración a ese nivel es buena. Siempre que se mantenga dentro de los parámetros de las cosas que claramente son delictivas, ¿no? Porque una de las cosas que he notado que muchas veces descarrila las conversaciones de colaboración es cuando se meten otros temas donde ya la percepción de si esas actividades son delictivas o no, y es variable. O sea, hay cosas en las cuales todos estamos de acuerdo que son delictivas, ¿no? Secuestros, amenazas de muerte, eh, explotación sexual, tráfico de personas. O sea, no hay discusión acerca de si eso está mal o bien. Muchas veces hay organizaciones que por cierto interés han tratado de meter otras temáticas. No me quiero Sí, explayar sí, mucho sí, para te no entiendo. generar mucha No, no, discusión, claro, y ahí pero choca hay con los temas que no principios. claramente, o sea, pueden ser delitos en ciertos países, pero en otros no. Y Se hay cosas cruza que ni una siquiera frontera, claro. se cruzan, claro. Creo que la colaboración para que sea fuerte tiene que enfocarse en las cosas donde claramente todo el mundo está de acuerdo que hay un delito o una vulneración de algo en algún sentido. Totalmente, te entiendo. Qué interesante eso. Después mencionamos, viste, el RIPE, el APNIC y después LACNIC en el 2002. Y todas estas entidades funcionan con ese sistema de membresía, donde hay Correcto. corporaciones, universidades. ¿Cuál es el valor de las redes académicas para lograr una visión clara acerca de los problemas regionales y la autonomía técnica? Las redes académicas, capaz que estamos pensando en cosas diferentes cuando hablamos de redes académicas. Las redes académicas para nosotros tienen que ver con iniciativas de suertes de pequeñas internets que hay en cada país que vinculan a las organizaciones de cada país. En algunos países grandes, por supuesto, hay más de una. Y esas redes académicas, que también tienen sus estructuras organizacionales, muchas veces tienen como
digamos, se parecen más a un proveedor de servicios que a una universidad, pero tienen una vinculación fuerte con las instituciones que le dan vida. Creo yo que han sido históricamente algunos de los actores más fundamentales en la creación de los registros. Varias de las organizaciones fundadoras del ACNIC son universidades. Lo mismo pasa en RIPE, lo mismo pasa en APENIC. Esas redes académicas son las primeras que tuvieron experiencia técnica real de lo que era operar una red IP en gran escala, mucho antes que las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces, el traer o el poder incorporar esa experiencia en el funcionamiento de los registros y después, naturalmente, porque las personas van cambiando de trabajo, etcétera, esa experiencia derramó seguramente en el sector privado y en la operación y en los proveedores de servicios, creo que fue fundamental en la creación de Internet. Las redes académicas entendidas como, bueno, como la interrelación de personas y instituciones, creo que es súper importante. Lamentablemente creo que es una cosa que ninguna de las dos partes, ni nosotros ni esas redes académicas, hemos sabido cultivar en los últimos años y es una cosa que estamos tratando de retomar en los últimos tiempos. O sea, ese vínculo quizás se fue desgastando o se fue perdiendo con el Nunca hubo tiempo ningún conflicto, nunca hubo ningún conflicto. Creo que fue literalmente ninguna de las dos partes lo supimos cultivar de la mejor forma, pero nunca hubo ningún conflicto, nadie se peleó, digamos. no, no, de todas maneras. No, pero es interesante porque cuando empecé a leer sobre cómo era la creación de estos distintos eh, direcciones IP, aparecía esto de las membresías y muy renombrado lo de la red académica. Entonces tenía que preguntarte de qué se Sí, sí, trataba. está muy bien. A ver, tenemos una excelente relación con las redes académicas de la región. En particular, a su vez, las redes académicas se agrupan en una organización que se llama Clara. Y para que te das una idea, por ejemplo, una de las oficinas centrales de Clara está en Montevideo y de hecho, comparte edificio con nosotros. O sea, están en el piso de abajo de donde yo estoy. Entonces hay una relación muy cercana con ellos y que a lo largo de los años ha sido muy, muy rica. Qué bueno, sí, debe ser muy nutritivo eso para ambas partes, ¿no? Sin duda. Perfecto. Quisiera a ver si me podés ayudar a entender un poco el tema este satelital. Ahora que está en boga todo lo de Elon Musk, ¿cuál sería la utilidad del Internet satelital para Latinoamérica, América Latina? Y si nos puedes explicar la diferencia para entender un poco de qué se trata esto de la banda C, la banda Q, la banda K. Así a Ok, grandes rasgos, porque es un ok. poco confuso. A ver, he dado entrevistas sobre el tema satelital varias veces en los últimos días y hoy de tarde tengo otra. Pero entonces voy a tratar de hacer un poco diferente de lo que le hice, voy a ir de atrás para adelante. Si vos me preguntás para qué sirven las tecnologías satelitales de hoy, las que están en boga, como la de Elon Musk, que ojo que no es la única. Elon Musk, por su personalidad, se roba todas las marquesinas, pero no es la única. Hay dos constelaciones más, además de la de Elon Musk. Amazon me parece que estaba viendo otra, Amazon y una ¿no? empresa que se llama Eutelsat tiene otra, y existen conversiones para que eventualmente pueda haber una cuarta. Este, em, la principal utilidad de ese tipo de tecnologías hoy es poder conectar regiones remotas y apartadas con un nivel de calidad un poco peor, pero similar y comparable al que tiene una persona que vive en una gran ciudad donde tiene gran densidad de fibra o de tecnología 5G, por ejemplo. Y eso, en una región como la nuestra, es muy fuerte, es muy potente, porque tenemos en nuestra región muchas regiones apartadas, muchas regiones de difícil acceso, ya sea por selvas, ya sea por regiones montañosas, o simplemente regiones con baja densidad de población donde no es rentable llevar fibra. Entonces, la tecnología satelital de órbita baja, que es esta, la de Elon Musk, tiene la posibilidad, ofrece la posibilidad de dar muy buenas calidades de servicio en regiones que están en el medio de la nada, literalmente. Incluso podrías estar en un barco. O sea, conectividad total. Exacto. Y cuando digo de calidad comparable, es, por ejemplo, darle la posibilidad a alguien que vive
por decirte algo, en el medio del Amazonas o por decirte algo, en algún pueblo perdido en los Andes peruanos, darle la posibilidad a esas personas de hacer esto mismo que estamos haciendo vos y yo. Tener una videoconferencia con una calidad tal que parecería que estamos sentados en la habitación de al lado. Que es algo que al día de hoy no lo pueden hacer. No, no, Y claro, nosotros, quienes hay vivimos en ciudades, nos tendemos a olvidar de eso. no, totalmente, sí, y también la inclusión, ¿no? De toda un Va montón de al tema de la personas. inclusión. Si vos me preguntás, ese resumen muy bueno que hiciste al principio sobre los valores de la conectividad o de Internet, el tema de la inclusión no es lograble al 100% sin el uso de tecnologías satelitales como esta. Literalmente no es posible. O sea que tenemos que pensar en que esa tecnología sí o sí va a ser el nexo para que para que tengamos integración total y no haya exclusión. Exacto. Después hay usos adicionales que de hecho se vieron recientemente, lo buenos y lo necesario que pueden llegar a ser, que es el tema de en escenarios de desastres naturales o en zonas de conflicto. Se vio hace unas semanas atrás en las inundaciones en Río Grande del Sur, donde de hecho Starlink eh, prestó o instaló, no sé, como 15 o 20 equipos, algunos más equipos de estos satelitales para dar conectividad en zonas que habían quedado aisladas. Pasó lo mismo en el conflicto en Ucrania y en otras zonas también de desastres. Es cuando, digamos, cuando la infraestructura fija está destruida, es lo que te puede sacar del paso en el momento. Ah, perfecto. O sea que se ha hecho una Esos especie son los usos de que uno prueba. prefería no ver. Pero Claro, las pruebas experimentales han dado resultados. sí, sí. O sea, a ver, Starlink ya hace un par de años por lo menos que ellos ya no lo consideran experimental, es un servicio que lo venden. Sí, claro, sí. Ahora, lo que pasa es que ha estado en muchas portadas porque está abriéndose camino En la ya región nuestra, por ejemplo, concretamente en la región. hace un mes atrás le dieron la licencia para operar acá en Uruguay. Acá en Uruguay justo es un país donde probablemente es de los mercados menos interesantes. Y acá Porque tenés problemas de acceso de personas que están muy fuera del acceso porque no sé si eso sucede acá. en Uruguay, decís tú, Sí, en Uruguay, mira, en Uruguay sí pueden haber personas con dificultad de acceso, pero son muy poquitas. Un poco por una cuestión un poco triste en el sentido que es que el campo se ha despoblado. En Uruguay prácticamente la población, algo así como el 90% de la población vive en ciudades y las ciudades en Uruguay están todas muy bien conectadas. A su vez Uruguay no tiene ni grandes montañas, ni desiertos, ni selvas. Entonces, en general, incluso en el campo, la cobertura móvil es relativamente buena. Es cierto de que hay lugares en el campo donde no se llega tan bien y por ahí creo que es donde van a obtener clientes la gente de Starlink. Más allá de alguien que se lo ponga como novelería en el medio de la ciudad, no tiene mucho sentido. De hecho, la ciudad anda mal. Anda mal porque vos necesitas tener línea de vista al cielo. Y si tenés obstáculos, naturalmente la tecnología sufre. ah, perfecto. ¿Y los pasos para darle aprobación a estos proyectos satelitales será muy complejo o tiene que ver con un tema política estatales finalmente? Creo que Darle tiene que para ver con las adelante. políticas de cada estado. En definitiva, se regula como otros servicios de Internet o de telecomunicaciones, como otros servicios satelitales que ya existen. Por ejemplo, la televisión satelital es una cosa que existe hace muchos años. Y también tiene un régimen regulatorio que de alguna manera lo compatibiliza con los que son los proveedores de televisión para abonados terrestres, digamos. O sea, eso ya existe, ya hay experiencia en eso, o sea, no es tan novedoso a nivel regulatorio. Sí es bastante revolucionario en términos tecnológicos. Lo que me quedó responderte el tema de las bandas. El tema de las bandas, la banda C, la banda KA y la banda KU y otras bandas que hay, tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con las frecuencias. La banda C es una banda de frecuencias relativamente bajas, en el orden de los pocos gigahertz, no me acuerdo si son 3 o 5, pero en el orden de los pocos gigahertz. Acuérdense que los hertz o los gigahertz son la cantidad de miles de veces, de miles de millones de veces por segundo que una onda oscila.
Y la banda C es la banda que más se usó tradicionalmente en el mundo satelital en la época de la telefonía y de la televisión analógica. Y la razón es que es una señal, una frecuencia que se propaga muy bien, que pasa por la ionosfera sin reflejarse demasiado, o sea, no hay pérdida hacia el espacio, y no sufre demasiado con las perturbaciones atmosféricas. Tiene una serie de características que para los servicios de telefonía, para los servicios de televisión analógica, la hacían muy deseable. Tanto es así que la banda C, incluso cuando se empezó a usar para datos, se saturó muy rápidamente. La cantidad de, digamos, de formas de mandarle banda C a un satélite y que la banda C vuelva a la Tierra se saturó muy rápidamente. Entonces fue como se fueron abriendo señales, bandas, en segmentos más altos del espectro, que fueron la banda Ka y la banda Ku, que son algo así como 11 y 25, 26 GHz. El problema de esas bandas es que ofrecen, si bien ofrecen capacidades mucho más grandes en cuanto a velocidades, sufren de los problemas que no sufre la C, es decir, son afectados por las perturbaciones atmosféricas, tienen reflexiones, sufren con los obstáculos en general, y entonces necesitan de otro tipo de tratamientos para poder funcionar mejor, para poder funcionar bien, que las hace más caras de operar fundamentalmente. Una de las cosas más interesantes que introdujo el tema de los satélites de órbita baja, además del tema de mantener la conectividad en todo momento, el concepto de constelación, es el hecho de poder modular las señales en banda Ka, sobre todo, para que no sufran tanto con las perturbaciones atmosféricas. Entonces, porque si no, imagínate que si llueve o tenés una tormenta te quedarías sin internet, y eso no es no es muy Claro. viable. De hecho, hay algunos Sí, servicios de de televisión hecho, satelital que sufren de eso. claro, y de hecho te puedes dar de baja como usuario por el servicio Claro, si ves que es malo. exacto. Pero bueno, en definitiva, esos son gran parte de los avances tecnológicos han tenido que ver con eso, con cómo usar mejor las bandas más altas. Así El hecho que de que estén bajos en el cielo ayuda, siempre hay como una saturación de las bandas de y las hay que bandas más migrar. bajas. Claro, sí, Claro, exacto. Sí, nos pasa siempre. perfecto. Qué interesante todo esto. Y hay un término que quería preguntarte si sabías explicarme en cuanto a ciberseguridad que se llama spoofing, IP Ujú, spoofing. ¿Y ujú. cómo puede identificarlo una organización y qué rol juega el ACNIC en materia preventiva e informativa? El spoofing en general tiene que ver con la falsificación del origen de algo. Puede ser el spoofing de IPs, en el cual lo que se hace es enviar un paquete IP con un destino a donde uno quiere que el paquete llegue, pero en el campo de IP de origen se pone algo falsificado. ¿Por qué uno haría eso? Porque la respuesta es obviamente no me va a volver a mí, le va a volver a la IP falsificada. Eso se hace para hacer ataques. Hay una familia de ataques que se conocen como ataques de denegación de servicio distribuida, en los cuales lo que se hace es mandar un gran volumen de tráfico a un destino para que ese destino quede saturado y no pueda responder. Obviamente, no, digamos, ese ataque no se puede hacer, digamos, uno a uno, ¿verdad? Yo no puedo mandarte a ti un volumen de tráfico que te sature a ti sin saturarme yo mismo. Entonces ahí entra la pata del distribuido. Lo que se hace es engañar a dispositivos en Internet para que todos, por ejemplo, si yo te quisiera atacar a ti, en vez de yo mandarte el tráfico directamente, engaño a otros dispositivos haciendo spoofing para que el tráfico te llegue a ti. Ese es el uso del spoofing en general, el spoofing de direcciones IP. ¿Y eso lo puede Eh, identificar una organización mediante algún software o una... existen soluciones de seguridad que te pueden ayudar con eso. Ahora, es difícil porque vos a priori no sabés si el destino, o sea, no hay nada en el destino, perdón, en la IP de origen que te diga esto está falsificado, no hay una cosa roja que se prende y te diga esta IP es falsa. Ahí lo que pasa es que hay software o hay soluciones que te pueden ayudar a identificar ciertas cosas. Hay medidas preventivas también que uno puede tomar que tienen que ver con la seguridad a nivel del enrutamiento de Internet. Que es, digamos, son
medidas que trabajan no tanto sobre los paquetes en sí mismos, sino sobre la información de control que hace que los paquetes viajen por Internet siguiendo ciertos caminos. Como seguir cierto protocolo de seguridad. Claro, exacto. Bien, perfecto, te entendí. Em, por último, para ir cerrando, ¿qué recomendaciones nos darías a los estudiantes de Derecho o interesados en especializarse en nuevas tecnologías y cómo podríamos aportar? Porque a veces estamos como muy separados, lo que te comentaba, hay terminologías o cosas técnicas que a veces nos separan mucho. Sí, yo les diría que a los que les interese, familiarícense con la terminología, con algunos de los conceptos básicos de cómo funciona Internet, que en realidad no son tan difíciles. Todo esto que quizás yo conté en el aire de las IPs de origen, IP de destino, las rutas y eso, si uno hace un dibujo es muy fácil de entender. La complejidad de Internet no está tanto ahí. La parte esa técnica que puede asustar un poco en realidad se puede explicar relativamente fácil. Después les recomendaría que reflexionen sobre las implicancias a nivel de cómo se comunican las organizaciones y los dispositivos en Internet de esos conceptos y que bueno, y que nos ayuden a tener de alguna manera normativa y regulación madura que permitan, digamos, minimizar los usos malos, pero potenciar los usos buenos también. Una cosa que a mí me preocupa un poco es ver la creación de regulaciones que no tienen en cuenta esto último que te estoy diciendo. Es decir, es suprimir alguna cosa mala, pero a cualquier costo. Y eso creo que no está bien. Creo que no está bien porque nos vamos a quedar sin internet si seguimos. Como demonizarlo todo, ¿no? Exacto. Bien. Claro, lo que pasa es que al no tener el conocimiento volvemos hacia atrás. Si vos Exacto. no tratas de entender cómo es, vas a creer que todo es malo o potencialmente riesgoso. Entonces vas a ir haciendo leyes que finalmente restringen cada vez más la Sí, innovación o muchas otras áreas, ¿no? exacto. Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo, ya aprendimos un montón de cosas y creo que hay que perderle el miedo, ¿no? Hay que acercarse a la tecnología, perderle el miedo y entenderla, lo que decías como un mensaje para reflexionar. Así que muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Nos vemos en otro capítulo, en otro episodio, con más cosas interesantes para aprender sobre tecnología. Muchas gracias, Muchísimas Carlos. gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Chao, chao.